Hola familia, ¿qué tal estáis? Espero que os vaya todo muy bien, como os merecéis. Espero que sea así. Como siempre digo, nos merecemos lo mejor y lo vamos a poder conseguir. Esta semana espero que haya sido una gran semana para ti o para ti o para ti. Recuerda el decreto, me merezco lo mejor de la vida. Bueno, pues ya estamos terminando la semana laboral. Bueno, para aquella persona que trabaje de lunes a viernes, el que trabaje de domingo a domingo, pues no. Pero bueno, más o menos llega el viernes, algo se puede descansar, el sábado se intentará descansar, igual que también el domingo. Esperemos que sí. Bueno, vamos a dar la bienvenida, como siempre, a Silvia Samudio. Primer like, muchas gracias. Envié PayPal verde. Ah, sí, enviaste PayPal verde, pues a mí no me ha salido. PayPal verde. Bueno, pues Silvia, sí, pues mira, ahí lo tengo. Antes lo digo, antes lo veo. Tatiana Brieva, buenas tardes. Paso a dejar mi like, hoy no puedo ver el directo, no te preocupes. Vale, hoy te respondo las dudas, no te preocupes, Tatiana. Solena Toledo también está por aquí. CC, Cintia, desde la Argentina. Estefanía Núñez, ya te he podido ver en Instagram, que creo que eres tú, Estefanía. Creo que eres tú la que he podido ver en Instagram. Silvia Samudio, Florina Diana Kelemen, Guerrera65, ¿quién más? Gabriela GL, Cintia, Catherine Araya, Lucía Ojeda, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Te llegó mi PayPal? Pues el tuyo creo que no. Ahora lo tengo que confirmar. Es que PayPal está un poco extraño. Pide confirmación prácticamente de todo. Está un poco extraño. Silvia borró su saludo o su mensaje. Gaby R, Saúl González está por aquí, desde Honduras. Hola, hermanito, ¿qué tal estás? Conozco gente de Honduras que se han marchado otra vez se han marchado a vuestro país, han regresado al país. Honduras. Siempre he tenido curiosidad por visitar Honduras. Sí, 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 siempre las selvas de Honduras. Siempre he tenido esa curiosidad. Berenice Calzadilla López, que está por aquí. Nelly León Arangure también está por aquí. Bueno, no olvidéis dejar el like, que cuando lleguemos a 20 likes habrá consulta gratis. 20, 30, 40. Te envía la confirmación por Telegram. Bueno, pues lo veré en cuanto pueda. No te preocupes. Si está ahí, está ahí. Si está ahí, está ahí. Pues sí. Vaya, madre mía. Cada vez que hablo, me corrige inmediatamente PayPal. Sí, sí, ahí está, lo acabo de ver. Efectivamente, aquí está. Muy bien, aquí está, aquí está. Lo acabo de ver. Sí, señor, sí, señor. Lo acabo de ver. Así que confirmadísimo. Confirmadísimo. Bueno, pues la sesión de Superchat está en directo, está ya abierto. Como siempre digo, podéis enviar vuestro Superchat o por aquí o a través de PayPal. La recomendación es a través de PayPal, ¿eh? Sobre todo ya el año que viene. Este año todavía, bueno, pues, pero la recomendación ya a partir del año que viene, sobre todo a través de PayPal. Em, es cierto, Rafa, no se puede hacer superchat. Por lo de PayPal. Sí, está un poco extraño PayPal. Visita todo Centroamérica, Rafa, un tour les vendría bien. Uf, bueno, qué pena que no pueda hacer yo. Yo lo he comentado con Guerrera65 y lo he comentado con otras personas de aquí. Si os acordáis, yo hace un tiempo hacía sesiones de tarot en directo para los miembros del canal. ¿Recordáis? Y yo decía que me podríais preguntar de todo. Me podéis preguntar de todo, sobre sueños, meditaciones, viajes astrales. Bueno, pues desde que hice esos directos contestando todo ese tipo de preguntas y hice también el vídeo donde hablaba de la ya difunta reina de Inglaterra, que hice un vídeo, me salió solo, fue totalmente improvisado. Bueno, pues de ese día, pues se notan cosas raras en YouTube. Se va la imagen, se desenfoca, se corta la emisión, em, cosas un poco más raras que no puedo decir por aquí, pero bueno. Superchat no deja hacer, dice Carola. ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? Cosas raras, sí, cosas raras, cosas raras. Pero bueno. Bueno, vamos a continuar hacia adelante, siempre hacia adelante, y sería muy bonito poder visitar todo Centroamérica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, subir un poquito hacia Panamá.
Bueno, subir un poquito, no, será bajar, eso exactamente, bajar hacia Panamá, eh, Perú también muy bonito. Sí, sería muy bonito poder ver todo eso. Sí, bloquean, la verdad es que sí. Perú, muy bonito, Perú, y yo siempre enfoco todo desde el punto de vista energético. Perú, un sitio súper energético, las selvas hondureñas también, El Salvador, algunos lugares también, Costa Rica, por supuesto, Venezuela también, Brasil, Brasil también. Silvia Semudo, serán bienvenidos en mi Panamá, pues es uno de los países que más me llama la atención, Panamá. Incluso conozco gente que estuvo viviendo allí y hablaban muy bien. Estuvieron viviendo durante un tiempo, hablaban muy bien, el clima, la comida, los panameños, hablaban muy bien, hablaban muy bien. Silvia dice, sueño con ir a Perú. Vaya. Bueno, pues Isabel de Castilla, que está por aquí, deja tu like, está trabajando, un abracito muy fuerte. Perdón, Rafa, no sé si te envía algo, creo que no. Bueno, volviste a ser miembro de Luz, ¿eh? Florina, has vuelto a renovar la membresía. Eso es lo que pasa, has vuelto a mm, renovar la membresía. Bueno, os dejo nuevamente el enlace de PayPal, a ver si alguien pues, puede enviar correctamente su lectura a través de PayPal. Y vamos a comenzar con la primera persona. Vamos a comenzar con la primera persona. Y bueno, la Argentina ya, Argentina, con lo que yo me gusta el fútbol, Boca, River, Independiente, Racing, Estudiante de La Plata. Yo soy un gran admirador del doctor Bilardo, un gran admirador de Bilardo. Menotti no me llama tanto la atención. ¿Qué le vamos a hacer? Asados, por supuesto, asados, visitar Buenos Aires. La Argentina es un sitio muy bonito, también efectivamente es muy bonito. Vamos con Silvia. Hola Rafa, ¿Miguel sigue con aquella mujer? La otra, la otra. Vamos a ver si Miguel sigue con la otra. Miguel sigue con la otra, Miguel sigue con la otra. Visitar, bueno, visitar. Los Andes son muy largos, ¿no? Pero algún sitio así importante de los Andes. Bueno, pues mira, la pregunta de Silvia Patricia, ¿Miguel sigue con la otra? Fíjate, la torre nos habla de una ruptura, ¿eh? La torre nos habla de una ruptura y de una ruptura bastante mala, ¿eh? Sí, me llegó tu PayPal, Cintia, no te preocupes, me llegó tu PayPal. Estamos viendo la torre junto a la sota de espadas, mensajes envenenados, una ruptura bastante negativa, bastante mala, dudas, celos, muchas dudas de si hay una tercera persona. Esa mujer la veo yo un poco conflictiva, la verdad, la veo un poco negativa, vamos a decirlo así. Y sí, sí parece que han roto. De muy mala manera, por cierto. Han roto de muy mala manera. Catira está por aquí. Córdoba, sí, sí, Córdoba en el interior de la Argentina, ¿verdad? Si no me equivoco. Talleres de Córdoba, Independiente de Córdoba. Yo siempre con los equipos de fútbol. Yo siempre con los equipos de fútbol. Talleres de Córdoba, Independiente de Córdoba. Pues sí, Córdoba me han dicho que es una ciudad muy bonita. Sí, sí, sí. Bueno, eso es para Silvia. Vamos a continuar con la siguiente lectura, que sería para... ¿Dónde está la siguiente lectura? Que estaba aquí y había desaparecido, madre mía. Cintia, bueno, hemos llegado a los 23 likes, ha llegado el momento del sorteo, luego iríamos con Cintia, que no se preocupe Cintia. Gracias por la respuesta, no, gracias a ti, gracias a ti. Katira dice que es nueva, es una nueva persona aquí en el canal, déjame tu like, suscríbete si tú quieres, ¿eh? Si tú quieres te suscribes al canal, deja tu like y puedes participar en el sorteo de la consulta gratuita que vamos a hacer ahora. Bueno, venga, ponedme vuestras preguntitas que vamos a hacer el sorteo de la primera consulta totalmente gratuita, ¿eh? Sorteo de la primera consulta. ¿Qué le pasa al arcángel Uriel que no se ve muy bien? El arcángel Uriel, voy a mover la cámara porque me gusta que se le vea la cara. Me gusta que se le vea la cara. Ahí está. Bueno, como decía, primera consulta gratis. Y en este caso, bueno, pues tenemos que responder a Corinne P. Desde Francia. Mi hijo Lucas se va a reconciliar conmigo para que pueda ver a mi nieto que no veo desde hace 2 meses.
Bueno, otra vez, no, ahora este. Vamos a ver si Corín se va a reconciliar con el hijo para que pueda ver al nieto. Corín se va a reconciliar con su hijo para que pueda ver el nieto. Ella misma lo acaba de decir, acaba de poner sus mensajes ahí, hace 2 meses que no los ve, hay una separación y es lo que nos habla el cuatro de espadas. Hay una separación con sufrimiento. Sufrimiento yo me atrevería a decir por las dos partes, ¿eh? Por las dos partes. La respuesta es sí. El 6 de bastos nos habla de un triunfo, así que sí, ¿eh? Así que sí. Habrá reconciliación en las dos partes, tú y tu hijo estáis sufriendo, los dos, los dos. Bueno, Katira dice que se ha suscrito, yo se lo agradezco, muchas gracias. Ya hemos hecho la primera lectura gratis. Cuando lleguemos a los 30 likes, que ya falta muy poco, habrá otra consulta gratis, ¿eh? Para Katira y para todo el mundo. Solena, que nos saluda desde Perú. Un abracito fuerte para ti, Corín. Y ahora vamos con Cintia, Superchat naranja, ¿eh? Superchat naranja. Rafita, me ha aparecido un dolor en músculos de brazo y piernas, como cansancio por ratos. Hay electricidad y hormigueo. Ah, ¿ves que es algo energético u otra cosa? Vale, vamos a ver si es algo energético o es otra cosa. Estos hormigueos, calambres musculares, te tienen muy preocupada, ¿eh? 5 de copas, estamos viendo cómo te tiene muy, muy, muy preocupada todo esto, Cintia. Yo diría incluso que literalmente te puede llegar a quitar el sueño, ¿eh? Siento como que me tiembla el cuerpo, Rafa. Bueno, nos lo ha confirmado el 5 de copas. El 10 de espadas, hombre, esto no me gusta tanto, porque eres una persona que te preocupas muchas veces en exceso y tú misma te puedes condicionar, tú misma te puedes llegar a bloquear. En la cabeza yo no veo nada. A nivel mental, a nivel físico, yo no veo nada, ¿de acuerdo? No veo nada a nivel de, vamos a decir, órganos internos. No me sale nada, afortunadamente. Bueno, en Nueve Espadas parece que estos temblores, que ya te lo dije yo, y van a continuar. Parece que esa sensación de hormigueo y temblores va a continuar. Efectivamente, aquí ya hay algo energético. ¿Eh? Aquí hay algo energético. Yo de salud no te veo nada, la verdad. Ahora mismo sí que hay algo energético. De acuerdo, que te está afectando bastante. Y quizás una recomendación, que no tomes muchos fármacos, no tomes muchas pastillas porque no puede ser bueno, claro, abusar de muchas pastillas para poder dormir, tranquilizantes, que ahora me encuentro mal, me quiero encontrar mejor, que mientras menos pastillas, mejor, ¿eh? Mientras menos pastillas, mejor. Puede ser una reacción perfectamente a los fármacos, puede ser. Pero como venía comentando, no veo nada importante y sí que sale con mucha fuerza a nivel energético. Eres una mujer muy intuitiva, como nos habla la suma sacerdotisa, y estás notando últimamente a muchas energías negativas, a muchas energías negativas. Pero gracias a Dios no veo nada importante. Menos mal, menos mal. Bueno, vamos ahora con tu segunda. Nada malo, no, no, nada malo, nada malo. Y energético, molestias. Energético, molestias, eso sí, muchas envidias, muchos celos, muchas envidias, muchos celos, lamentablemente de gente conocida, evidentemente. Te puede sentir envidia una persona que tú no conozcas, eso también es verdad, pero en este caso, lamentablemente son envidia de personas que conoces, ¿eh? Personas que conoces. Vamos con la segunda. Mi mamá soñó que le aparecieron unas manchas en el brazo, pero en ese sueño también estaba una tía lejana. ¿Ves que sea un aviso para mi mamá? Efectivamente, es un aviso para tu madre. Exacto, exacto. Es un aviso. Lo de las manchas, exacto, es correcto. Tiene que ver con la familia, por eso apareció la tía en el sueño. Las manchas, a ver, ¿os acordáis cuando antiguamente se hablaba de alguien ha manchado mi honor? Pues eso es que alguien ha manchado la imagen de tu madre, ¿eh? Alguien ha manchado la imagen de tu madre. Eso es lo que significa su sueño. Vemos aquí una protección bastante importante. Tu madre, bueno, pues como mucha gente, pues piensa en estas cosas, a ver si me va a pasar algo, le va a pasar algo a mi hija, nos van a hacer algo.
Bueno, pensamientos bastante negativos, bastante negativos. Me sale una mujer muy intuitiva, muy, 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 muy intuitiva, pero parece que no ha podido desarrollar su intuición. Nos indica Herdó de Bastos que tuvo que dedicarse a otras cosas. Entiendo que a su familia, y no pudo desarrollar. Tu madre es muy intuitiva, ¿eh? Esa eres tú, la reina de oro eres tú. Le preocupa tu futuro matrimonio a tu madre. Le preocupa tu futuro matrimonio, tu relación a tu madre, que no te vuelva a pasar lo mismo, que no te salga mal la relación, que no te vuelva a pasar lo mismo que en una relación anterior, con un hombre anterior, muy preocupada por ti y claro, está constantemente preocupada. ¿Eh? Se va la señal, dice Solena. Es que no puedo hacer nada más, Solena. La verdad es que nos pasa a muchos, ¿eh? Nos pasa a muchas personas que nos dedicamos al mundo espiritual, se va la señal, se corta, tenemos que empezar. No soy el único que le pasa. No soy el único que le pasa. Porque ella no lo acepta, Rafa, porque dice que no es tan guapo, ¿entiendes? Lo sé, lo sé, lo sé. No te lo quería decir, pero parece que tu madre piensa que una relación o un hombre que te interesó anteriormente es mucho más hombre. Es mucho más hombre, que es este rey de bastos. Este rey de espadas es Juan, tu actual pareja, y compara a la mujer y ve mejor al otro, físicamente, físicamente. Así que gracias por darme la razón. Eh, no eres ninguna modelo, gracias, pero las madres son así. Las madres son así. Este es mejor, el otro tenía. Son ejemplos que pongo. El otro tenía más dinero, el otro parecía mejor hombre. En fin, las madres siempre están pensando en todo. Las madres siempre están pensando en todo. Bueno, pues vamos a continuar. Norma Cano, que también está por aquí. Vamos a concluir con nuestra hermanita. Vamos a concluir con nuestra hermanita. A ver, y mira, compromiso. Es increíble, ¿eh? Es increíble, como lo vengo diciendo siempre, el primer sorprendido soy yo de cómo funciona el tarot o los oráculos. Ella se va a casar dentro de poco, ¿eh? Nos hablan los ángeles de compromiso. Vamos a un mensaje extra. Relaciones de provecho. Es increíble, ¿eh? Compromiso y relaciones de provecho. Impresionante. Impresionante. O sea, un compromiso con alguien que merezca la pena, claro. Bueno, vamos a terminar contigo, Norma Cano. Bendiciones de nuevo. Ya te casaste, ya te casaste, ya me dijiste que era, no sé si fue el jueves pasado o algo de eso me dijiste. Sanación para ti, por eso está tu madre tan preocupada. Sanación para ti y a ver qué te preocupa. El chakra de la garganta te lo noto un poco bloqueado, Cintia. Es como que todavía te cuesta mucho poder decir lo que piensas y lo que sientes y se te bloquea el chakra de la garganta. Y el exceso de preocupaciones también te está bloqueando el chakra de la garganta, ¿eh? El jueves pasado, pues bendiciones para esta nueva pareja y esperamos que le vaya todo muy, muy bien. Muchas gracias como siempre, ¿eh, Cintia? Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que están aquí, que están dejando su like. Sí, Rafa, eso es muy real, muy cierto. Bueno, pues gracias por confirmarlo. Os dejo por ahí el enlace de PayPal para toda aquella persona que quiera enviar su pregunta a través de PayPal. También podéis enviar el superchat por aquí, por YouTube. La recomendación es por PayPal, que tiene prioridad. Vamos ahora con la siguiente lectura porque hay otra persona que envió su lectura a través de PayPal, que en este caso, si no me equivoco, es Estefanía. Estefanía, que ha enviado su superchat naranja. Hola Rafa, me gustaría saber cómo reaccionaría Lolo si le pregunto qué somos o qué significó para él. Vale, esta, venga, esta. Vamos a ver si le preguntas cómo reaccionaría. ¿Cómo reaccionaría Lolo si le pregunta Estefanía qué significa para él? Bueno, pues dudas que tiene Lolo, ¿eh? Dudas que tiene Lolo de cómo decírtelo. Dudas que tiene Lolo de cómo decírtelo, de cómo expresar sus sentimientos, de cómo no equivocarse diciéndote
qué es lo que siente. ¿Comprendes? De cómo no equivocarse. Que se va a equivocar, que se va a equivocar de todas maneras. A nivel mental, un hombre bastante cabezota, muy cabezota, muy suyo, muy particular y a nivel de sentimientos está molesto contigo, Estefanía. Lolo está molesto contigo, ¿eh? Lolo está molesto contigo. A todas las personas que están entrando, por favor, dejad el like, que cuando lleguemos a 30 falta muy poco. Llegamos a 30 y hacemos otro sorteo de consulta gratis. Toda aquella persona que no quiera esperar, pues que mande su PayPal o Superchat. ¿Eh? Aquí debajo en la caja tenéis cómo funciona el Superchat rojo, rosa, naranja, amarillo y verde. Bueno, vale. Bueno, pues como le estaba diciendo a nuestra hermanita, por aquí está Luisita, Luisita, como le estaba diciendo a nuestra hermanita Estefanía, Lolo está enfadado contigo. A ver, no sé qué le ha dicho o qué le ha hecho pensar, a lo mejor ha sido tú, que le has dicho que estás con otra persona. Es que veo a Lolo muy convencido de que estás con otra persona, ¿eh? O que hay otra persona en tu vida, ¿eh? Está muy convencido, ¿eh? Por eso está tan enfadado y tan molesto. Bueno, la justicia, que es una carta kármica, nos habla de una buena conexión entre vosotros dos, tú ya lo sabes. Parece que Lolo, como nos indica el mago, es un hombre atractivo, tiene mucho carisma. Sí que hay una mujer que estuvo ya con él. No está terminado todo entre ellos dos. No, Rafa, todavía no ha pasado nada de eso. Ah, vale, vale. Pues da la sensación como que él supiera o alguien le ha comentado de que tú estás con otro hombre. Porque está muy enfadado contigo, ¿eh? Está muy enfadado. Como te venía diciendo, la conexión entre vosotros dos es real, no te lo has inventado tú, es real, él también la siente y realmente le gustaría llevarse muy bien contigo. Pero este hombre tiene mucho miedo de que si se implica emocionalmente contigo le salga mal y él acabe sufriendo. Tiene mucho miedo, ¿eh? Mucho, mucho miedo. Es increíble la cantidad de consultas que hago todos los días y que salen este tipo de comportamientos en hombres y en mujeres, ¿eh? La cantidad de personas que tienen miedo a amar. Tienen miedo a amar, mucho miedo. Tienen mucho miedo a amar. Bueno, pues eso es lo que le pasa a Lolo. Esa sería la primera. La segunda, ¿se terminará enamorando de mí? Si todo sale bien, sí. Si todo sale bien, y en este caso, sinceramente, Estefanía, él, por ejemplo, no lo estropea, o una tercera persona, como es esa mujer que ha salido en la lectura, si todo sale bien, sí. Él se terminará enamorando de ella, Lolo se terminará enamorando de Estefanía. Lolo se terminará enamorando de Estefanía. Vale, la fuerza nos vuelve a hablar de una carta kármica, nos vuelve a hablar de una relación kármica. Tenéis ese enlace tan fuerte que tú sientes, ¿eh? Enlace muy fuerte. El caballero de espadas, perdón, el rey de espadas es él, ¿eh? El rey de espadas es él. Entonces, lo que estamos viendo aquí, exactamente, ves en su cabeza que todo va a salir mal, que las cosas no le salen bien a nivel amoroso. El 8 de copas nos habla que ahora mismo es muy complicado a corto plazo que él se pueda enamorar de ti. A corto plazo es muy difícil. Estefanía, te soy muy sincero como siempre. Muy, muy complicado. Él tiene dos miedos. Que él te pueda engañar, que él no te pueda tratar bien y que tú le puedas engañar. Él tiene aquí siempre los pensamientos de engaños, engaños, le han hecho anteriormente daño y él no está muy seguro, ¿eh? Bueno, como ya te estaba diciendo, el mundo junto a la justicia y el loco nos habla de un camino largo. Para que este hombre se pueda enamorar de ti, tenéis que tener una relación larga, tenéis que estar mucho tiempo juntos. Y es una relación de pasito a pasito, gotita a gotita, muy lento todo. Estefanía, muy lento. A corto plazo no se ve ese enamoramiento. A medio, sobre todo largo plazo, sí. Por eso te especifiqué anteriormente de que si va todo bien, sí, este hombre se podría enamorar de ti perfectamente. Pero a corto plazo no. A corto plazo la verdad es que no. No, a corto plazo no. Eso indica mucha paciencia y mucha mano izquierda, porque no todo el mundo es capaz de decir, bueno, voy a esperar, voy a intentar mejorar, voy a intentar... Bueno, no todo el mundo... Hay mucha gente que se aburre. Vamos a ver qué te dicen los ángeles, vamos a ver qué te dicen los ángeles por aquí.
referente a esta pregunta. A ver qué te dicen los ángeles. Mejoría de la salud. ¿Puede mejorar vuestra relación? Ya he dicho que sí. Mejoría de la salud, perfectamente, claro que sí. Claro que sí. Mejoría de la salud. Pues muy bien. Vamos a echar una cartita más extra para ella de los ángeles. ¿Ves? La meditación aporta respuestas. ¿Qué quiere decir este mensaje? Con calma, con calma. La meditación, pensando las cosas, haciéndolo de forma armoniosa, eso es lo que significa. Ahora lo reviso, Florina, no te preocupes. Vamos a enviar sanación para ella y para Lolo. Sanación para ella y para Lolo. Ahí está tu PayPal. Sí que me ha llegado tu PayPal, Florina. Perfecto, ha llegado perfectamente. Bueno, esto es para Estefanía y Lolo. Además, es verdad que hay muchas mujeres interesadas, no es que vayan detrás, estén todas esperando de que él abra la puerta para echársele encima, no, no, pero sí que hay mujeres interesadas en él, es verdad, ¿eh? Hay mujeres interesadas en Lolo, es verdad. Bueno, pues ha llegado el momento de hacer la segunda consulta totalmente gratis. Me ponéis vuestra preguntita por aquí y hacemos el sorteo de la segunda consulta gratis. Venga, que fluyan las preguntas. Tatiana está por aquí, Dayana Scarp también. Vamos en este caso con Luisita, Luisita, Luisita. El cambio de vida que necesito que se va a dar será pronto. Vamos a ver si ese cambio de vida que ella necesita se dará pronto. Ese cambio de vida que ella necesita se dará pronto. Ese cambio de vida que ella necesita se dará pronto. Vamos a ver. No, pronto no. Te soy muy sincero. Pronto, la verdad es que no. Va a tardar un poquito más. Ahí está. Necesitas todavía un poquito más de tiempo y para poder tener ese cambio de vida generalizado, ¿qué necesitas, Luisita? Nos hablan de dinero, nos hablan de estabilidad económica, pero pronto, pronto, de momento, la verdad es que no. ¿Eh? Una carta más para terminar. No pierdas la ilusión, no pierdas la fe, el cambio está para ti, pero pronto, pronto no. Pronto, pronto no. Bueno, hemos hecho el sorteo de la segunda consulta. Vamos por 36 likes. Quedan 4 likes. Uno, 2, 3, 4. Cuando lleguemos a los 40, otra consulta gratis. María José está por aquí. Bueno, vamos a responder el siguiente superchat que han enviado. Si alguien no lo sabe, justo aquí debajo está la tabla. En la caja de descripción está la tabla de cómo funcionan los superchats. Superchat rojo, rosa, naranja, amarillo y verde. La lectura mínima es el verde. ¿De acuerdo? Cualquiera puede enviar la pregunta que quiera que será respondida. Lo podéis hacer como veis en el enlace de PayPal ahí o a través de YouTube. Fácil. Ahí donde estáis escribiendo está el símbolo del dólar. Consultas la tabla, envías tu pregunta con el super chat y yo te contesto. Muy fácil. Bueno, vamos con Florina, que es miembro del canal. Si alguien no lo sabe tampoco, yo se lo explico. Si te conviertes en miembro del canal, como Florina lo ha hecho hace un ratito, cualquier pregunta que envíes, cualquier superchat que envíes, tendrás otro totalmente gratis. Envías uno de 20 euros o 20 dólares, tienes otro gratis. Da igual lo que envíes, tendrás otro gratis. Ella ha enviado uno amarillo, pues tiene un segundo amarillo. Tiene dos preguntas, ¿eh? Tiene dos preguntas. A ver la pregunta de Florina. ¿Cuál sería la pregunta de Florina? Que no la encuentro. ¿Cuál sería tu pregunta, Florina? Berenice, qué bonito nombre. ¿La has visto por ahí? ¿La he visto bien? Sí, Berenice Calzadilla López, eso es. Y Rosita también está por aquí. Mi pregunta es, ¿qué palabras tiene en su cabeza Alex hacia mí? ¿Qué no me dice? Bueno, pues vamos a utilizar este tarot otra vez. Recuerda que tienes una segunda pregunta. ¿Qué palabras, qué no se atreve a decirte, Alex? ¿Qué no se atreve a decirte, Alex? Muchas veces no me dejan tiempo ni para barajar. Inmediatamente me dicen corta, corta. Bueno, ella lo sabe mucho mejor que todos nosotros. Este hombre, Alex, es alguien muy cabezota y también muy dependiente de la familia. Muy cabezota y muy dependiente de la familia, ¿eh? Bueno, lo que no se atreve a decirte, vemos aquí, faltan dos cartas más, ¿eh? Pero fijaros que el emperador junto a la fuerza, vemos a alguien que por mucho que lo ha intentado alejarse de Florina,
que por mucho que lo ha intentado olvidar a Florina, no lo ha conseguido. Hay una atracción muy fuerte entre ellos dos. Y el 8 de copas nos habla de... Sí, sí vale, María José, sí vale Bizum, sí vale Bizum. Aquí abajo también en la caja tienes el número de teléfono. Como le estaba diciendo a Florina, el 8 de copas, ¿qué no se atreve a decirte? Tristeza por la ruptura, tristeza por la ruptura, ¿eh? Bastante triste sin ti, la verdad que bastante, ¿eh? Mira, de todas maneras, ahí te he puesto el teléfono. María, José, con Florina, 8 de copas, esa tristeza, la templanza, llegar a un acuerdo contigo, hacer las paces contigo, llevarse mejor contigo, te lo vuelvo a decir siempre, la fuerza nos habla de una tremenda pasión hacia ti. Todo el mundo quiere que nuestro ex nos eche de menos sentimentalmente, pero hay que comprender que lo que más se echa de menos es la presencia física, ¿verdad? Que esa persona esté ahí, que lo podemos tocar, que podamos hablar con él o con ella, por supuesto, que podamos hacer el amor, pero te echa mucho de menos físicamente, no es capaz de pasar página y como estamos viendo aquí, el 8 de copas nos habla de una tristeza. Deprimido, bueno, con vuestra ruptura. La verdad es que sí. Por eso tanto el caballero de bastos viajar para poder verte, hacer las paces contigo. Mucha fuerza, ¿eh? No es capaz el hombre de dar ese paso hacia adelante tampoco, porque como ha salido el emperador, es alguien de ideas fijas. Se agarra a una idea y le cuesta mucho rectificar o incluso pedir perdón. Le cuesta mucho. Bueno, dime cuál sería tu segunda pregunta. Sí, ¿cuál sería tu segunda pregunta? Berenice, que está por ahí, María José, que me ha dicho ok, Nelly León Aranguren, que también está por aquí. Muchas gracias por ayudarme, hermanita, te lo agradezco. Luisita, que ya le respondí, Dayana Scar. Queda muy poco, ¿eh? Quedan 4 likes para llegar a los 40 y habrá el sorteo de otra consulta totalmente gratis, ¿eh? Otra lectura totalmente gratis. Venga, hija, chiquilla, como decimos aquí en mi tierra, niña, también decimos niña. Da igual si la mujer tiene 70 años, que le seguimos diciendo niña. Venga, pues todas las niñas que hay aquí, que envíen un superchat que yo se lo contesto. A ver, pero no se siente algo por esa chica, no piensa que me duele cómo me trata. Ah, buena pregunta. Buena pregunta, buena pregunta. Buena pregunta, buena pregunta. Él no entiende que a ti eso te duele. Él no piensa que me duele cómo te trata. Él no piensa o no sabe. Vamos a ver. Mira, es un sentimiento muy egoísta. ¿Eh? Es un sentimiento muy egoísta porque él piensa que aquí el que sufre es él y que tú le has hecho sufrir, literalmente. El 5 de copas vemos a alguien triste, la sota de espadas vemos a alguien molesto contigo, alguien que te espía, pasado, ¿eh? Alguien que te ha estado espiando, a ver qué haces, si estás con uno, si estás con otro, si te va bien, si no te va bien, alguien que te espía, ¿eh? Lo ha hecho con frecuencia. Y aquí hay algo bastante extraño, porque la emperatriz nos habla de la madre. En la primera lectura, el emperador nos hablaba del padre, y ahora, por eso he dicho que él está muy pendiente y dependiente de la familia, y ahora sale aquí la madre. Me da a mí la sensación de que la reina de espadas es la otra chica, y me da a mí la sensación de que la madre, la otra chica, le parece, como diría mi abuela, una persona insignificante. No es alguien que la madre de Alex valore mucho a la otra chica, no parece eso, ¿eh? Sí, su madre habla conmigo. Gracias por confirmarlo. Gracias por confirmarlo. Lo acaba de poner ella ahí. Gracias por confirmarlo. Mira, yo es que no sé si decir esto. No sé si, bueno, no me queda otra que decirlo porque cada vez que me consultas me bombardean la mente constantemente la madre. A ver, la madre, y me dice que no le gusta a la otra chica. Gracias por confirmarlo aquí en directo. Me dice que le gusto yo. Pues otra vez, por tercera vez, gracias por confirmarlo aquí en directo. Lo que yo iba a decir, a ver cómo lo digo, a ver cómo lo digo.
La madre te ha dicho que tú le gustas para su hijo. A la madre lo que le gustaría es que tú como mujer, como ella, a ver, a ver cómo lo digo, a ver cómo lo digo. En fin, que se pudiera dar la oportunidad de que pudieras tener sexo con su hijo y se le quitarían todas las tonterías. Eso es lo que la madre siempre piensa. Siempre me viene y no soy capaz de decírtelo por, bueno, pues un poco de vergüenza, porque me he controlado mucho porque lo que la madre te diría es otra cosa. La madre te diría, mira, tienes que hacer con mi hijo esto, esto, y ahora te pones aquí, y ahora la pierna va por allí y la otra para allá, y se le quitan todas las tonterías. Eso es lo que a la madre le gustaría decirte y que pasara. Le gustaría decirte y que pasara. Y que eso pasara, ¿eh? Y entonces ya su hijo sería otro. Entonces ya su hijo sería otro. Madre mía, esas madres, qué peligrosas son esas madres. Bueno, pues imagina que algo que quisieras que se haga realidad, se pudiera hacer realidad, que es lo que te están diciendo los ángeles, a través de los unicornios. Dice Jolín con la madre, pues sí, una madre, la verdad que... Madre mía, con la madre. Madre mía, con la madre. Bueno, estamos viendo por aquí la piedra de la sanación, pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Hay una necesidad por parte de la madre de controlar al hijo, ¿eh? Parece que, no sé si te lo he dicho alguna que otra vez, pero parece que las amistades o la gente que rodea a este chico son un poco raras, ¿eh? A mí me hablan constantemente de que son amistades un poco raras, un poco extrañas, y que la madre no se fía de las amistades del hijo. Los hombres que yo veo son, la verdad, un poco raros, ¿eh? Un poco, no sé, no veo yo mucha luz ahí, ¿eh? No veo yo mucha armonía, no veo mucha bondad, no veo mucha bondad ahí, no la veo. Bueno, pues gracias una vez más, no sé cuántas veces ya ha confirmado todo lo que yo le he dicho, no lo sé. Muchísimas gracias. Bueno, pues queda poco, quedan 3 likes para llegar a los 40 likes y habrá otra consulta gratis por sorteo, por supuesto. Sí, bueno, no sé qué amistades tiene, pero no sé, Rafa me preguntaba. Sí, yo veo amistades muy raras, ¿eh? Chicos muy raros, muy raros. Bueno, sé qué amistades tiene, pero no sé, Rafa. Me preguntaba si le gustan los hombres. Veo que hombres, chicos gays, sí se han interesado por él. Eso sí que lo veo. Y que posiblemente cuando era mucho más jovencito, se metían con él diciéndole que si era gay. Eso sí que lo veo con mucha claridad. ¿Eh? Eso sí que lo veo y que le ha hecho bastante daño. Eso sí que lo veo, ¿eh? Eso sí que lo veo. Que ha sufrido maltrato en ese sentido. Eso sí me ha salido con mucha claridad. Que le puedan gustar las dos cosas. Yo lo que sí veo, y la madre se ha dado cuenta que contigo sí era hombre, ¿comprendes? Y con la otra chica no tanto. Por eso la madre quiere que vuelvas con él. Eso sí, eso sí. Bueno, pues vamos a continuar. El superchat está abierto para todas aquellas personas que quieran enviar su consulta. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues mira, ahí te dejo el enlace de PayPal. Sí, sí, el muchacho, la verdad que ha sufrido mucho. Ha sufrido mucho y alguna que otra se ha reído de él, con lo cual se paranoia, ¿eh? Son ideas que se meten en la cabeza y eso le puede causar un trauma a cualquiera. Igual que si le pasa a una mujer, lo mismo, ¿eh? Lo mismo que si le pasa a una mujer. Bueno, pues como decía, ahí tenéis el enlace de PayPal para poder enviar vuestro PayPal o podéis enviar vuestra pregunta a través de Superchat de aquí de YouTube. Pones aquí abajo en la barra tu preguntita, picas el símbolo del dólar, eliges la opción que tú prefieras y envías el Superchat. Yo le dije una vez por enfado, oh, y se enfadó mucho, ¿ves tú? Pues por quinta o sexta vez, muchas gracias por confirmarlo. Muchas gracias por confirmarlo. Bueno, pues hermanitos de la luz, quedan 3 likes para que podamos llegar a los 40. En cuanto lleguemos a los 40, habrá consulta gratis por sorteo, ¿eh? Consulta gratis por sorteo. Eh,
pero no sé, realmente es lo que pensaba yo. Bueno, un poco extraño sí que es el muchacho. Lo que pasa que es por lo que yo te he comentado, por ese sufrimiento, encerrarse en su interior, ¿comprendes? Es un poco de todo, es un poco de todo. Bueno, alguien ha dejado su like, así que solamente quedan 2 likes para que lleguemos a 40 likes y habrá otra consulta gratis más por sorteo. Dice Florina que sí, madre mía, qué conversación estamos teniendo Florina y yo. Bueno, pues vamos a esperar que la gente pueda enviar su super chat o a través de aquí, de YouTube o a través de PayPal, que tiene prioridad las lecturas a través de PayPal. Me hizo una persona una consulta de forma privada esta semana, que si ve muchas sombras, que si ve por el rabillo del ojo, por el lateral del ojo, que si ve cosas que se mueven, que si son fallecidos. No, eso son diferentes energías. Que si se tiene que preocupar de todo eso, no. Es un consejo, no os preocupéis de todo eso, todo lo contrario. Concentraros en contactar con los seres de la luz, con armonía, con paz, con bienestar y dejaros de tanto fantasma, ¿eh? Dejaros de tanto fantasma. Eleonora Paula Pérez Aquino, un abracito fuerte que nos ves desde la Argentina, que estuve viendo a Nati Fabiano, que Susana y yo seguimos a Nati Fabiano y a Andre Bernabé, la seguimos a las dos. Impresionante el contenido de ellas dos, impresionante su contenido, y decían que un día hacía mucha calor y al día siguiente frío polar. Bueno, pues aquí estamos igual en España. Mucha calor, hoy ha llovido, vuelve a salir el sol, hace calor, por la noche hace frío. Bueno, pues parece que estamos así, así, todos, ¿eh? En la Argentina y aquí en España. Él no siente nada por la No, no, yo no siento, nunca veo que él sienta nada por la otra chica, Florina. Nunca veo que siente nada. Nunca veo, no. Sentimiento, mira, te soy muy sincero. Nunca veo que haya sentimiento amoroso hacia otra chica y pasión sexual tampoco. Pasión sexual tampoco. Sí, solamente quiere hacerte daño. Él está intentando hacerte daño desde hace mucho tiempo. ¿Eh? Desde hace mucho tiempo intenta hacerte daño. Desde hace mucho tiempo, repito, intenta hacerte daño. Bueno, pues Iraxi ha enviado un super chat, todavía no me ha llegado a través de PayPal. Tatiana dice que también no me ha llegado, ni Pasión tampoco. Acá por Lima, Perú, igual, calor, frío, no sabe cómo vestirse, es verdad. Es verdad, uno no sabe cómo vestirse. Bueno, pues como estaba diciendo, vamos a esperar que me confirme PayPal, que anda un poquito lento, anda un poquito lento PayPal. Los PayPal que han entrado, de momento no lo hacen, no lo confirman. No lo vamos a decir más porque entonces vamos a dar poder a esos bloqueos, así que no lo vamos a decir más. Bueno, a ver, a la espera de que me confirmen tanto el PayPal de Tatiana como el de Iraxi, que de momento no lo han hecho. Jaja, pues no sé un poco lo consigue. Bueno, consigue que lo odie. Ya me doy cuenta de que sí. Rafa está hecho a nombre de Carla Romero. Ah, vale, perfecto. Tú me hablas del Bizum. Vale, ella me habla del Bizum, que parece que lo envió antes. Vamos a verlo. Voy ahí con la... Menos mal que más o menos soy un poquito ambidiestro. Menos mal que soy un poquito ambidiestro, que voy con la derecha, con la izquierda. A ver. Van a llegar, voy a leer a todo el mundo, que no, que no se moleste nadie. Por cierto, ya sabéis que os hablo absolutamente de todo. Os hablo absolutamente de todo. Em, ¿Qué era lo que os iba a decir? La próxima luna llena viene con mucha fuerza, ¿eh? La próxima luna llena viene con mucha, 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 mucha fuerza. Dice María José, está hecho a nombre de Carla Romero. Pues a mí me viene aquí María José Mateos. Me vienes tú, me viene tu nombre, me vienes tú, ¿eh? Me viene tu nombre. Bueno, pues todavía no me ha confirmado PayPal los dos superchats. Vamos a hacerle la lectura
a María José. Solena, Rafa, te escribí por tu WhatsApp. Yo hago los directos con el teléfono. Si me escribís ahora por WhatsApp, no puedo leer, porque si no tendría que cortar el directo para leer un WhatsApp. No puedo leerlo mientras hago el directo. En esta luna va a ser muy bonita. Esta luna va a traer una energía muy, muy bonita, muy especial. Como le decía a María José, me puedes poner tu pregunta que te voy a contestar. María José. Y además me ha puesto María José, sí, así me ha recibido el bizum. María José. Ponme tu pregunta, María José, y te responderé. Ponme tu pregunta y te respondo. Vamos a ver, vamos a refrescar la página, a ver si llegan los PayPal. De momento. El de Tatiana, ya ha llegado el de Tatiana y el de Reina también ha llegado, ¿vale? Y el de Hora Razo también. Pues mira, han entrado los tres. Pero mientras yo le iba a responder a esta persona, María José. ¿Dónde está María José? Rafa, te volví a enviar mi Zoom es para saber si al final consigue quedarse embarazada porque yo le envié unas vitaminas y su carnet de Alex. Vaya por Dios. Bueno, pues ahora respondo a todo el mundo. Falta poco para llegar a las 40 likes y haremos una consulta gratis. María José, ¿dónde está tu pregunta? María José, ¿dónde está tu pregunta? María José, ¿dónde está tu pregunta? Bueno, pues mientras María José me pone su pregunta, vamos a responder. El primero que me ha llegado es el de Tatiana. Tatiana, me ha llegado el primero de Tatiana, como venía comentando. Repito, el primero es de Tatiana. Vamos a ver a Tatiana, que creo que me ha enviado también. Eh, vale, esta mañana estoy leyendo de forma privada cuando viste a un chico. Vale, vamos a ver si es verdad lo que creíste ver. Si es verdad que viste a ese chico realmente, o era una paranoia tuya, viste realmente a ese chico caminando por las calles de tu ciudad, o era una paranoia tuya, viste realmente era ese chico. Realmente era ese chico, efectivamente. No veo a ese chico muy afortunado en el amor, ¿eh? No veo a ese chico muy afortunado en el amor. Además, aquí aparecen dos mujeres, con una él pensaba que con una le iba a ir muy bien, Tatiana, ¿de acuerdo? Él pensaba que con una mujer con la que ya hasta hace muy poco ha tenido una relación le iba a ir muy bien, no ha sido así, no le ha ido nada bien esa relación. Esta es otra mujer que es madre, esta es madre, y el 4 de copas nos habla que tampoco. O sea, que iba caminando por la calle pensando en verse con esta mujer. Esta mujer del pasado le ha hecho sufrir porque el 2 de copas nos habla que él se interesó amorosamente por esa mujer. No puedo ver cómo iba vestido. No puedo ver. Sí, lo que me sale es que iba con la cabeza baja. Yo lo veo andando por la calle con la cabeza baja, mirada al suelo. Es como yo lo veo. No logro verlo porque tanto la parte de arriba, me sale oscuro, no logro verlo, sinceramente. Ya sabéis que otras veces sí soy capaz, pero no soy capaz de verlo ahora como iba vestido. Yo también lo he visto así. Bueno, pues eso, por lo menos, algo es algo. Sí que iba con la cabeza baja. Normalmente cuando una persona va tan negativa, tiene una especie de escudo alrededor. Cuando la persona está muy feliz, pues es fácil visualizarlo. Cuando no es feliz, porque él no es feliz, cuesta mucho trabajo verlo. Entonces, desilusión por un amor que él pensaba que iba a ser un gran amor de su vida, no ha sido así. Ahora se va a ver con una mujer, ¿cómo decirlo? Muy atractiva sexualmente, porque es una mujer que tiene muchas curvas, cosa que a él le gusta, toda mujer me ha entendido, pero el 4 de copas nos habla de un fracaso total, vamos, nos habla de un fracaso total con esa señora, que es madre, con esa señora. Tiene más de 40 años, tiene más de 40 años.
Pues, Solena, hay 38 like, hay 38 like. Mira, finaliza lo empezado. Este mensaje es para ti, Tatiana. No te conviene, a ver, si te lo encuentras por la calle, no pasa nada. Incluso si hablas con él, no pasa nada, pero cualquier pensamiento, siempre lo explico, pensamiento y sentimiento, todo es energía. Entonces le estás enviando constantemente esa energía a ese hombre y esa energía la envías al universo. ¿Qué es lo que hace el universo? Pues te lo pone por delante. ¿Comprendes? Te lo pone por delante. ¿Por qué me pasa a mí esto? Porque estás pensando, no has sido capaz de soltar todavía a ese hombre. Piensas en él, sientes una atracción, él va por una calle, tú vas por otra, pum, os encontráis. Por eso pasan esas cosas. Bueno, ese ha sido el mensaje. Vamos a ver. Yo no quiero estar con él, ya, pero como hay pensamientos, vamos a poner la piedra aquí. ¿Y qué te dicen los unicornios? ¿Qué te dicen los unicornios? ¿Qué te dicen los unicornios? Dibuja, piensa, cuando te vengan pensamientos de personas de tu pasado, ocupa tu mente pensando en algo creativo. Ah, pues voy a dibujar, voy a leer un libro, voy a ver una serie en la tele. Cuando llegue tengo que cocinar, tengo que cuidar al niño, tengo que hacer esto. Voy a encontrar un hombre súper guapo. Voy a encontrar el amor de mi vida. Ocupa la mente. Cuando te vengan pensamientos de ese tipo, tienes que ser creativa. Ocupa la mente, distrae la mente y así ya dejarás de atraer no solamente a ese hombre de tu pasado, sino a esos hombres que se parecen a este. ¿Comprendes? Sanación. Por eso está costando tanto trabajo que llegue alguien realmente que valga la pena. O para tomar un café o para tener una relación. Tienes que cortar eso. Y lo tienes que hacer tú, ¿eh? Lo tienes que hacer tú, Tatiana. No, no estás loca, no estás loca. No estás loca. Bueno, vamos a continuar con el siguiente superchat. Muchas gracias a Nelly. El siguiente superchat era de, que lo tenía por aquí. Mande, ¿esto qué es? El siguiente superchat, como decía, es de... Vale, que me ha llegado el de Orak. Luego va Reina. Rafa, yo quiero saber si los chicos que se sienten interesados y atraídos por mí, tú ya sabes más o menos quiénes, le dan celos al verme con alguien más. Pues mira, lo vamos a ver con este tarot que te gusta tanto, si esos chicos se sienten celos cuando te ven con alguien más. Vale. Ya sabes, la atracción que sienten hacia ti. Exacto. La pasión, porque la verdad fantasean bastante contigo. El 9 de aires indican que sí, pero no excesivos celos, ¿de acuerdo? Tampoco es que pierdan la cabeza, sí que hay celos, entonces lo que ellos piensan es que si tú, porque aquí la gente piensa, muchas de estas personas piensan que tú estás todo el día con uno y con otro. Te lo digo en serio ahora. Mucha gente piensa que tú estás todo el día con uno y con otro. ¿Mm? Y no, no es así. Pero bueno, realmente, la verdad, en un plazo muy, muy, muy corto de tiempo, ahora aquí sí se puede hacer realidad precisamente eso, que puedes estar con uno, con otro y con otro, ¿eh? Sale aquí una serie de opciones. Dentro de muy poco, yo incluso te diría noviembre y diciembre, si las cosas te salen medio bien, la verdad es que te lo puedes pasar muy bien, te lo puedes pasar muy bien. Sí que hay unos cuantos de celos, pero no mucho, no mucho. Tienes tu segunda pregunta, ¿eh? Al ser miembro del canal tienes derecho a una segunda pregunta. Tienes derecho a una segunda pregunta. Bueno, vamos a ver, luego vamos con Reina, Florina, Mari Carmen, creo que era Mari Carmen, que no me ha enviado su pregunta, ¿eh? Envió un Bizum, pero, a nombre de Carla Romero, no ahí está María José, María José. María José, lo habrá puesto ella. Ah, dentro del Bizum. Ah, bueno, pues ahora lo compruebo. Ahora lo compruebo. A ver si ahora me pone su segunda pregunta y luego iríamos con Reina. Y finalmente con María José
y Florina. Yo atiendo a todo el mundo, nadie se queda atrás, ¿eh? Repito, yo atiendo a todo el mundo, nadie se queda atrás. Vamos a ver. Sí, ahora que me pone su pregunta, y mientras me la pone, vamos a atender a Reina. Ya decidí soltar a Curtis aunque tengo sentimientos. Quiero saber qué va a pasar con Curtis Cáncer si él me ve en la aplicación de citas activa donde lo conocí. Bueno, vamos a pasar a preguntar qué pasará si él te ve ahí. ¿Qué va a pasar si él te ve en la aplicación de citas donde conociste? ¿Qué va a pasar? Hombre, el siete de espadas nos habla de pensamiento negativo. Si él te ve ahí, pues lo primero que pensará es que evidentemente, como nos habla el as de copas y el dos de copas, es que tienes que ser feliz, que tienes que encontrar a alguien, no vas a estar todo el día o toda la vida esperándolo a él. Es normal, por una parte es normal. Por otra parte, el siete de espadas nos habla de sentimiento contradictorio. El 3 de bastos, que tú tienes que continuar con tu vida, es algo muy lógico, pero el 7 de espadas, celos. ¿Eh? 7 de espadas, celos. Vamos a ver. Bueno, pues básicamente eso. Como ya te vengo diciendo, él no está bien, yo no lo veo bien psicológicamente. Además, siempre lo veo igual que esta carta. Siempre lo veo igual que esta carta. Muy oscuro, mucha oscuridad a su alrededor. Siempre le veo mucha oscuridad a su alrededor. Menos un día que lo vi en una cama y todo era blanco a su alrededor, que parecía una clínica, parecía un hospital. A partir de ese día siempre lo veo todo oscuro, siempre lo veo rodeado de oscuridad. Si te pones en esa aplicación, van a aparecer otros hombres. Hombres atractivos, ¿eh? Van a aparecer otros hombres. Creo que él ya está haciendo su vida. Ya te lo dije en varias lecturas anteriores, yo a él no lo veo feliz. No veo que él vaya a ser feliz en el amor, no lo veo, no lo veo. Y si tú vuelves a la aplicación, pues van a salir otros hombres que van a querer estar contigo. Otros hombres, repito, atractivos. Unos merecen la pena para tomar un café, para conocerlos. Otros ni siquiera para tomarte un café, porque hay de todo. Pero bueno, es bastante bueno para ti, ¿eh? Yo vi que él se conectó en la aplicación hace una semana, vale. Yo te lo vuelvo a decir, yo no lo veo bien psicológicamente. Veo un hombre que necesita tratamiento, un hombre que ha tenido tratamiento, un hombre que ha intentado volver con su ex, que no le ha funcionado ni le va a funcionar. Y veo un hombre con muchos problemas, ¿eh? No creo que este hombre te convenga. A ver, que tú tienes sentimientos hacia él y que vais a volver a contactar. Todo eso ya lo sabes, pero una persona así, no sé, tú te mereces otra cosa, Iraxi. Te mereces otro tipo de amor, otro tipo de hombre. La segunda, ¿debo de contactar a su hijo Josh para preguntarle de Curtis y decirle del regalo que tengo para él o contacto a Victoria, la madre de Josh, ya que la hermana de Curtis no me dijo nada? Bueno, vamos a ver si te merece la pena contactar con el hijo, con la madre, te merece la pena contactar con el hijo, con la madre, vamos a ver. Es una decisión un poco complicada porque como estamos viendo, tienes necesidad de ponerte en contacto con ellos, porque a través de ellos quieres saber de Curtis. Tú quieres contactar con ellos porque contactando con ellos le puedes preguntar por Curtis, ¿qué es tu esperanza? La verdad que aquí aparece con mucha fuerza el hijo, por eso los caballeros siempre nos hablan de alguien menor de 35 y no te merece la pena ni contactar con el hijo ni con la madre. No te merece la pena, ¿eh? Repito, ni contactar con el hijo ni con la madre. Mira, vamos a echar una carta más extra. Mira, el 10 de espadas no es solamente que la hermana no quiere hablar contigo, es que de la familia nadie quiere hablar contigo. No se quieren meter en eso. Mm, No se quieren meter en eso. No se quieren meter en eso. Quieren pasar página, la relación se rompió, te lo vuelvo a decir, yo a él no lo veo bien, lo veo con medicación, lo veo con pastillas, no lo veo bien. Y un hombre así, la verdad, no te conviene, ¿eh? No te conviene. Yo comprendo que tú quieras saber qué es lo que ha pasado. Aquí yo ya te he dado mucha información, pero que hablar directamente con ellos sale que no es lo recomendable para ti. No sería lo mejor para ti. Sobre todo teniendo en cuenta que ellos quieren estar aparte. No quieren meterse en este tipo de cosas.
Bueno, pues ya hemos visto las dos lecturas de ella. Vamos a poder ver aquí el mensaje de los ángeles sobre la primera. Espere una señal. Ya la has recibido, ya viste. Lo de espere una señal es que estés atenta. Lo que quiere decir es que estés atenta a cosas que puedan pasar, como por ejemplo lo de ver que se conectó a la aplicación. Por ejemplo, eso. Por ejemplo, eso. Es una señal. Y la segunda, sea claro. Bueno, esto ya evidentemente tienes que tomar tú la decisión, porque sea claro, hablando con estas personas, ya te vengo diciendo que ellos no quieren hablar contigo, pero si tú quieres, tienes la necesidad, bueno, pues tú decides, ¿eh? El consejo ha sido que mejor no, pero tú decides. Vamos a enviarte esta energía que ella necesita aclarar su mente. Ella necesita saber por qué ocurrió todo esto. Eh, bueno, bueno, pues un abracito muy fuerte para ti, ¿eh? Yo te comprendo perfectamente. Un abracito muy fuerte para ti. Vamos ahora con la siguiente lectura, antes de llegar a los 40, que todavía no hemos llegado, de Mari Carmen, porque creo haber encontrado... María José, perdón, María José. Hola de nuevo, estoy esperando la valoración de una discapacidad y quería saber si me llegara antes de fin de año. Ya directamente te digo, María José, que hay problemas con eso. Aunque tú tengas, aunque tú tengas la razón, María José, ahora mismo están intentando no pagar. Ya llevan mucho tiempo intentando no pagar. María José, discapacidad, le va a llegar antes de fin de año, discapacidad, María José, antes de fin de año, discapacidad. Bueno, estamos viendo como el carro nos habla de movimiento, nos habla de viajes, pero nos habla de movimiento. Y el loco nos indica que algún que otro problema hay para que haya un movimiento coordinado, un movimiento fluido. Supongo que ella me dará la razón. Vale. También están diciendo que tu reclamación para que te concedan esa discapacidad es legal, o sea, que te corresponde, por lo que estoy viendo yo aquí. Y eso es lo que yo me temía. En principio sí que debería ya de haberte llegado, estamos en noviembre, debería de llegar entre noviembre y diciembre, debería de llegar entre noviembre y diciembre, pero esta reina de espadas nos habla de congelación. Congelación. Repito, en un principio, no, no, no. Tengo que ser muy claro. ¿Te corresponde la discapacidad? Sí o sí. Y debería de llegarte antes de fin de año. Pero esta mujer que yo veo aquí, que es una mujer que está muy por encima, en un ministerio, parece que es, pudiera ser perfectamente la ministra, una ministra, ¿eh? Vemos que su intención es congelar. Su intención es congelar, para que en lugar de pagarte a ti y a muchas personas, hacerlo ya a principio del año que viene. Pero en principio deberían hacerlo este año y tu reclamación es totalmente legal. Tu reclamación es totalmente legal. Pero literalmente esta reina de espadas me habla de una política, no es una funcionaria. No es una funcionaria, es una política. Y la intención de esa mujer es congelar los pagos. Congelar los pagos. Vamos a ver qué te indican los unicornios. A que hay una posibilidad muy alta, ya vengo diciendo que sí. Lo más normal sería que lo hicieran, pero que esa mujer va a tratar de pagar el año que viene. Va a tratar de pagar el año que viene. Lo que pasa que, como hay elecciones, creo que hay elecciones, pues van a intentar actuar. Bueno, y esto es para ti, no tiene nada que ver con tu reclamación para la discapacidad, sino tú como persona, María José, tú como persona, prueba a hacer cosas nuevas para poder sentirte bien, para poder sentirte útil, para no sentirte limitada. Prueba a hacer cosas nuevas que despierten tu interés y que te motiven. Es un mensaje muy bonito, ¿eh? Es un mensaje muy bonito. Prueba a hacer cosas que te motiven. Es muy bonito el mensaje, ¿eh? Y además tienes razón.
con discapacidad o sin discapacidad. Siempre hay que hacer cosas que nos motiven. Hombre, que sean positivas, claro. No te vas a ir a África a matar rinocerontes. Es que me motiva matar elefantes. No, eso no. Cosas que sean armoniosas, elevadas, claro. Sanación. Este símbolo literalmente significa sanación. Y discapacidad, no sé, pero a mí me viene poca fluidez cadera-piernas, ¿eh? Me viene poca fluidez cadera-piernas. Muy poca energía. Siento muy poca energía cuando te envío Reiki, María José. Uy, y la cabeza muy cargada. La cabeza muy cargada, muchos, demasiados pensamientos. Demasiados pensamientos. Bueno, pues muchísimas gracias. En África para matar elefantes, sí, sí, sí. Bueno, desgraciadamente lo hacen, ¿no? Van los furtivos y matan los elefantes. Desgraciadamente lo hacen. Bueno, vamos a contestar a Orak Razo. Y quedan ya últimos minutos de superchat. Y luego iríamos a las gratuitas, que para eso es viernes. Rafa, a veces hago dinámicas con el tarot y cosas así en mis redes sociales privadas. Quiero saber si a las personas que las ven les gusta lo que hago. Bueno, vamos a ver si a las personas que te ven les gusta lo que haces. A las personas que te ven les gusta lo que haces. Vamos a poder ver. Si les gusta, sí, es muy intuitivo, canalizas muy bien, todavía estás desarrollando tus dones. Como nos indica el 7 de bastos, hay gente que opina que te cuesta un poquito. Eres muy buen canalizador, pero es el punto de vista de algunas personas. Punto de vista de algunas personas. Y lo típico, tienes que tener mucho cuidado porque va a haber mucha gente, sobre todo de tu edad, da igual, porque aquí aparecen muchas chicas que van a querer aprovecharse de ti, Orak. Hazme una consulta gratis, hazme un favor, mírame si este chico me quiere. Van a querer aprovecharse muchas personas de tu bondad. Pero sí, consideran que eres alguien muy válido, sí, sí. Vale, esa es la consulta de... Muchas gracias, Orak. Vamos a terminar con Orak. Ahora iríamos con Florina. Iríamos con Florina. Últimos minutos de Superchat, ¿eh? Últimos minutos de Superchat. Luego haríamos las consultas gratuitas. Bueno, atiende a lo que sientes. Déjate llevar, canaliza correctamente, déjate fluir, ¿de acuerdo? Esto es para Orak. Y así canalizará mucho mejor. Por supuesto, no repitas 500 veces la misma pregunta, Orak. Este chico se siente atraído por mí, le gusto a este chico, se va a enamorar de mí. No preguntes porque terminas bloqueando el tarot. Esto es Chokurrey para nuestro hermanito. Le enviamos muy buena vibra a nuestro hermanito Orak Razo. Ahí está. Ahí está. Uy, qué bien. Uy, cuánta energía. Estás absorbiendo muy buena energía. Eres alguien muy intuitivo. Muy intuitivo. Y vamos con el bizum que ha enviado Nelly. Yo te cuento, hoy le envié el carnet de Alex. El carnet. Y unas vitaminas para que esa chica al final se quedara embarazada. Yo, Florina, es esto uno de los problemas que veo, ¿eh? Gracias, y eso que ni hay personas muy abusivas. Sí, hay personas que van a querer aprovecharse de ti, lo van a intentar, ¿eh? Lo van a intentar. Yo, como le decía a Florina anteriormente, este chico es uno de los problemas que le veo, que tiene problemas para poder tener relaciones completas con las chicas. Supongo que ya sé qué vitaminas te refieres, pero bueno, que le hacen falta esas vitaminas a este chico. Sí, la verdad es que sí. Hombre, sí, lo vitaminan, le dan pastillas de todos los colores para que el chico pueda ahí actuar como King Kong. Lo más lógico es que deje embarazada a la chica, sí. Lo más lógico es que deje embarazada a la chica porque el embarazo sale aquí. Así que la respuesta es sí, ¿eh? Es muy fácil que si siguen presionándolo, presionándolo y dándole pastillas de todos los colores, la gente me ha entendido, tarde o temprano le haga gemelos. Vamos, aquí un embarazo, si continúa así, sí. Hasta hace muy poco las relaciones no eran muy buenas.
Relaciones íntimas. No eran muy buenas. Pero si continúa por esa línea, debería de haber embarazo. Bueno, pues en este caso, vale, no puedo leer eso. Bueno, nos indican que hay que ser creativo. Hay que utilizar la fantasía, que es lo que están hablando los unicornios. Porque a la hora de tener una relación, todo el mundo lo sabe, no es suficiente muchas veces con que tú te desnudes y la otra persona también. Hay que jugar, hay que hablar, hay que decir cositas. De vez en cuando te disfrazas de bombero, la otra de enfermera, o tú de enfermera y ella de bombero, yo qué sé, ya lo que le gusta a cada uno. Sanación, sí que le veo un problemilla a él en su pajarito, ¿eh? Sí que le veo a él un problemilla en su pajarito, ¿eh? Como que no reacciona el pajarito, ¿eh? Está el pajarito, literalmente está triste el pajarito. Sí, sí, está triste el pajarito. Pajarito necesita necesita otro tipo de movimiento ese pajarito, está muy triste y la chica, que sí, que es muy buena, pero, muy buena persona, pero coño, es que no lo puedo decir aquí claramente, no esta muchacha que vemos ahí en la calle, ya me entiende todo el mundo. Bueno, pues, si esa muchacha tuviera esa picardía, pues el pajarito se pondría contento, pero la muchacha no tiene esas artes para que ese pajarito haga así. Muchas mujeres saben a qué me refiero, ¿verdad? Está el pajarito ahí y hace unas cositas así sola, que parece que el pájaro está vivo, piensa y siente por sí mismo, ¿verdad? De vez en cuando hace así. Bueno, pues no, no hace así, hace así para abajo, que no. Dice, el pajarito dice que no. Alex dice, sí, y el pajarito dice, que no, entro yo ahí, que no. Pues nada, pues no, no entra ahí el pajarito. El pajarito no quiere entrar ahí. Y la chica está triste porque el pajarito no quiere entrar. Pero claro, si le ponen ahí vitaminas, 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 el pajarito se va a transformar en Hulk, no en pájaro, en Hulk. ¡Yeah! Se va a poner ahí hecho una bestia. Y ese pájaro ya con tantas vitaminas, a la hija, a la madre, si el padre se pone por delante, pues también. Como le den tantas vitaminas, pues ahí no respeta ni al padre, ¿eh? Así que ellos sabrán, ellos sabrán. Bueno, pues ya hemos enviado energía, ya lo hemos hecho todo. Veo que la gente se ríe, pero es que es verdad, es que las hay, las hay. Toma una pastillita, no funciona, pues toma otra. No, no es bueno, no, tú te toma otras. No funciona, pues toma otra, pero espérate, claro, cuando eso hace efecto, ese hombre se transforma en King Kong y eso ya no es un pájaro, eso ya es un tiranosaurio rex con dientes y todo. Se come al que tenga por delante. Pues eso es lo que le va a pasar a Alex si le dan, que ya la madre ha pensado, ¿eh? La madre y ya ha pensado en darle todo tipo de vitaminas, de colores, ¿eh? Azules, ya la gente me entiende. Pero bueno. La segunda es, ¿qué piensa él de mí por haberle hecho este favor? Madre mía. ¿Qué piensa él por haberle hecho tú este favor? ¿Qué piensa él de ti por haberle hecho tú este favor? ¿Qué piensa él de ti por haberle hecho tú este favor? Vergüenza, vergüenza, que la que le alegra al pajarito eres tú. Que la que le alegra al pajarito eres tú. Eh, ahí está. Bueno, veo por aquí a Pravaca. Si Pravaca quiere enviar un superchat, lo puede hacer. Y si no, pues te esperas a las gratuitas, ¿eh? Pero si quieres enviar un superchat, lo puedes hacer. La que le alegra al pajarito eres tú, volver a verte, poder estar contigo, cuánta pena, cuánta lástima, cuánta insatisfacción, que tú lo comprendías, que contigo conectas muy bien. Ahora sale el padre por ahí, madre mía, qué familia tan rara, ¿eh? Qué familia tan rara. Ahora aparece el padre por ahí. Uf, ¿esto qué es? Vergüenza. Ah, vergüenza del hijo. Que sienten vergüenza del hijo. Uy, bueno, esto ya es muy delicado, ¿eh? Ya es que directamente los padres le están presionando. Los padres, es que directamente los padres le están presionando, ¿eh? Pero bueno, él piensa, ya te vengo diciendo, vergüenza por parte de la familia que lo está presionando,
Vergüenza porque tú lo tengas que ayudar cuando él lo que querría es estar contigo. Sí, sí, le están presionando. Tienes que ser un hombre, tienes que comportarte como un hombre, no hacer nada bien. Eso es lo que yo he visto. No es solamente a nivel sexual, de forma general. De forma general, los padres piensan que el hijo le está dando muchos dolores de cabeza. No, presionando para estar contigo por parte de la madre sí, por parte de la madre sí. Presionando, en el caso del padre, le está presionando para que se comporte de forma como debería de comportarse un hombre, según el padre. La madre sí que le está diciendo que, oye, espabilate, ¿qué estás haciendo? Bueno, lo sabrás por la mañana. En teoría van a volver a contactar contigo, ¿eh? En teoría van a volver a contactar contigo. Bueno, pues esto es para Florina, exactamente. Que acepte la responsabilidad de un hombre. Si no está contigo, pues que lo acepte como un hombre. ¿Que quiere estar contigo? Pues que lo demuestre, que vaya a buscarte, que lo demuestre. Pero todo el día sufriendo, llorando, qué mal me encuentro. No, no, eso no, eso no. Bueno, pues esto es energía para ti, porque a él no le quiero enviar energía, como le van a dar tantas pastillas. Ya lo que le hace falta es que yo le envíe energía y el hombre se ponga, como ya he dicho anteriormente, como el increíble Hulk. No, no, no. La verdad es que no. A ver, ahí está, muy buena vibra. Uy, uy, ahora sí. Pues ahora la energía se le ha ido a él, ¿eh? La energía se le ha ido a él. A ti te ha llegado muy poca y la energía va para él, sí. Estaba medio depresivo este chico, ¿eh? Estaba medio depresivo, pues se ha ido toda la energía para él, ¿eh? Para la espalda. Al parecer necesita energía en la espalda. Sí que le he visto algo en los riñones, un poquito de dolor en los riñones. Bueno, vamos a ver, esto es, no te preocupes, Prevaca, mira qué rápido lo arreglo yo. Mira, ahí tienes el enlace de PayPal, ¿eh? Ahí tienes el enlace de PayPal, ahí lo llevas. Enfadado, sí, él está enfadado, él está enfadado. Está enfadado, él está bastante enfadado contigo, traiciones, mentiras, esta mujer me engaña, esta mujer me miente, en fin, está muy molesto contigo. Bueno, pues ahí está para Pravaca, ahí tienes el enlace de PayPal por si quieres enviar algún PayPal. El superchat ya está cerrado. Mientras ella envía el superchat, vamos a hacer las peticiones al arcángel Uriel. Amado arcángel Uriel, te amamos, te bendecimos y te damos las gracias por toda tu ayuda. Brinda todas tus bendiciones para que en el plano material, dinero, buenos trabajos, buenas cantidades de dinero, cualquier problema legal que tengamos, juicios, todos sean victorias para nosotros en el plano material. Prosperidad, abundancia y riquezas ilimitadas para nosotros y nuestros seres queridos como nosotros nos merecemos. Gracias por atender estas peticiones, amado Arcángel Uriel, te amamos, te bendecimos. Decretado está, decretado está, decretado está. Pues muy bien. Para la próxima. Bueno, pues no te preocupes. Que no tienes PayPal. No te preocupes, no pasa nada. Bueno, pues vamos a hacer las gratuitas. Venga, bueno, pues quédate, quédate, a ver si te toca una gratuita. Póneme las gratuitas y comenzamos mientras yo bebo un poquito de zumo. Ay, Dios mío. Bueno, vamos con la primera, totalmente gratuita, que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Catira, Capricornio, ¿me ha hecho algún hechizo de amor, yo cáncer? Vamos a ver si Capricornio te ha hecho algún hechizo de amor, yo cáncer. Para toda aquella persona que quiera una consulta privada, ya sabéis que aquí debajo tenéis cómo contactar conmigo, ¿eh? Para una consulta privada. Me has dicho Capricornio, tú cáncer. Mm, el 2 de copas nos habla de personas del signo de agua. 2 de copas, ¿eh? Por ejemplo, cáncer, por ejemplo. Podéis buscar los significados en cualquier libro de tarot o en internet, donde queráis. Esta reina de espadas, esa persona por la cual tú me preguntas, Katira, que aquí aparece como una mujer, vamos a decir un congelamiento. Vamos a decir que lo ha intentado.
Vamos a decir que lo ha intentado. Vamos a decir que lo ha intentado, pero no parece que haya hecho mucho efecto. Intentar sí lo ha intentado, ¿vale? Intentar sí lo ha intentado. Vamos con la siguiente lectura totalmente gratuita. Y en este caso, pues tenemos por aquí a Noelia Gutiérrez. Rafa, si dejo mi laburo actual, conseguiré un laburo mejor de camarera. Vamos a ver, Noelia, si deja su laburo, tendrá un trabajo mejor de camarera. Si deja su laburo, tendrá un trabajo mejor. No, haz todo lo contrario. Consigue un trabajo mejor y deja tu trabajo. No dejes el trabajo sin tener uno donde irte. Consigue un trabajo, lo buscas, lo encuentras y entonces dejas el actual. Si no, lo mejor es que estés tranquilita por ahora. Vamos a continuar con las lecturas totalmente gratuitas. Pregunta Berenice Calzadilla López. ¿Cuándo llegará la fortuna a mi vida? ¿Qué clase de fortuna? ¿Qué clase de fortuna? Es que hay que especificar, ¿eh? Si no, el tarot da una respuesta muy amplia. La fortuna a la vida de Berenice, espiritual, sexual, material, ¿qué clase de fortuna? Bueno, pues mira, literalmente el 7 de oros nos habla de fortuna que puede llegar a ser económica, incluida un premio de lotería. El 7 de oros nos habla de lentitud. Y el 2 de oros, perdón, el 2 de espadas nos habla de un bloqueo. Así que esa buena fortuna que tú esperas todavía está bloqueada. El 2 de bastos nos vuelve a hablar de otro bloqueo. Así que esa buena fortuna a nivel económico, por ejemplo, va a tardar. Hay varios bloqueos. La rueda de la fortuna ha aparecido aquí. Así que la fortuna aparecerá en tu vida, pero va a tardar. Y está siendo bloqueada, las dos cosas. Va a tardar porque está siendo bloqueada. Vamos a continuar con las lecturas. Ya vamos a ir terminando. Ya vamos a ir terminando. Vamos a continuar en este caso con... bueno, pues tenemos a Verónica, que creo que la vez pasada le tocó a Verónica también, pero bueno, por sorteo le ha tocado. Quiero saber si a Luis le gustó nuestra primera cita. Es que desde que nos vimos no me ha vuelto a hablar. Bueno, a Luis le gustó la primera cita. Otra cosa es que quiera volver o no, pero le gustó la primera cita con Verónica. Le gustó la primera cita, que es tu pregunta. ¿Le gustó la primera cita? La respuesta es sí. Le encantó la primera cita. Le encantó la primera cita. Otra cosa es que quiera volver, pero sí que le encantó la primera cita. Y vamos a ir terminando. Catherine Araya, ¿cuándo llegará ese buen amor? Bueno, pues Catherine Araya, ¿cuándo le va a llegar ese buen amor? Pero para quedarse. Que tenéis que preguntar muy bien. Ese buen amor puede llegar e irse con la vecina luego. ¿Comprendéis? Tenéis que preguntar muy bien. Ahí aparece el interés de un buen amor a corto plazo. No aparece a largo plazo. Sí aparece plazo de un año. No significa que sea dentro de un año. Plazo de un año, de aquí a octubre del año que viene, en ese puede ser dentro de 2 meses. Yo dentro de 2 meses no lo veo. Quizás un poquito más. Quizás un poquito más. 5 meses, más o menos por ahí, pero un buen amor, sí, un gran amor, ¿eh? Un buen amor, un gran amor, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos a ir, a ver, vamos a ir, que tenemos por aquí a para Vaca. ¿De qué forma Gabriel de Cáncer desconfía de mí? ¿De qué forma? ¿De qué forma Gabriel de Cáncer desconfía de esta persona? ¿De qué forma Gabriel de Cáncer desconfía? Vaya pregunta, ¿de qué forma desconfía? Pues, hombre, por una parte nos habla aquí de un interés, o sea, que tú puedas ser una persona interesada. Interesada en el dinero, una persona interesada en tener varias opciones, a nivel incluso sentimental o sexual, pero que seas una persona interesada. ¿Eh? Por eso desconfía. Bueno, vamos con la última lectura de hoy viernes y por sorteo le ha tocado a Gabriela GL. Joaquín Sagitario volverá a buscarme. Joaquín volverá a buscar a Gabriela. Joaquín en esta vida.
Especificad en esta vida, porque existen muchas vidas. Joaquín en esta vida volverá a buscar a Gabriela. Joaquín en esta vida volverá a buscar y la encontrará, porque puede ir a buscarte y se le estropea el carro o lo detiene la policía. Pueden ocurrir muchas cosas. La intención la tiene Gabriela. Tiene la intención y constantemente tiene el pensamiento de hacerlo, pero todavía no. Todavía no, ¿eh? No, no me sale eso. Además, por la parte de Joaquín está el interés de otras mujeres. El pensamiento de buscarte, de momento, no parece que lo vaya a hacer. Bueno, pues hasta aquí el directo de hoy. Me gustaría haber respondido muchas más, pero ya he podido, no sé, han 8, 9, 10 lecturas gratis, son muchas, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias a Gaby R, a Gabriela G, L, a Cintia, Florina, Guerrera65, Pravaca, ¿quién más? A Gabriela GL, ya lo dije, a Florina, a MM, Tatiana Brieva, Nelly Leo Aranguren, Gaby R, a Julie, a quién más, hemos tenido por aquí, hemos tenido más gente, mucha gente hoy. Hoy ha habido mucha gente hemos tenido por aquí. Mucha gente. Berenice Calzadilla López, Catherine Araya, Solena Toledo, desde Perú. Un abracito fuerte. Bueno, pues sí, sí, hoy te contesto al correo. Hoy mismo te contesto al correo. No lo olvidéis. Me merezco lo mejor de la vida. Constantemente lo repetís. Yo soy la resurrección y la vida. Eso lo decía Jesús. Se te abren las puertas del cielo y vienen un montón de cosas positivas a tu vida. No lo olvidéis. Corimpe también está por aquí. Espero y deseo que paséis un gran fin de semana y el lunes a la misma hora, 7 de la tarde, hora de España, nos volvemos a encontrar aquí. Un abracito muy fuerte. Hasta pronto.